Dios. Bendito eres Jesús. Te adoramos, Señor, te bendecimos, te ensalzamos en esta noche preciosa. Mi alma adora al que vive, alabado sea Dios. Bendito eres Jesús. Hermanos, que el Señor les bendiga. Que el Señor les bendiga más. Le damos la bienvenida a cada uno de ustedes en esta noche a la casa del Señor. Hoy domingo. Primer día de la semana para muchos. Para otros el primer día de la semana es el sábado y para otros el lunes. No importa si es el primero, el segundo, el tercero, pero fue el día que hizo el Señor. Y eso es importante. Saludamos a aquellos hermanos que también sacan este tiempo para compartir con nosotros las ricas bendiciones del Señor. Le enviamos un saludo y un abrazo de parte de la Iglesia Pentecostal Casa de Oración desde Brooklyn, New York. Estamos aquí desde temprano, bueno, yo desde las 6, alabado sea Dios, pero estamos gozándonos. Amén. Mi alma te adora, Jesús. Quisiera también recordarles pues que compartan el video para que el mensaje llegue a diferentes lugares y así pues reciban la bendición. Alabado sea Dios. Bendito eres Jesús, porque para que el video se mueva la gente tiene que compartirlo, ¿verdad? Alabado sea Dios. En esta noche traigo un tema que he estado trabajando en él durante varios días. Y yo creo que es bien importante que la iglesia comprenda y entienda el tiempo que vive, el momento crucial que está viviendo. Yo siempre he dicho, alabado sea Dios, que cada día que pasa es un día más cerca que está la venida del Señor. Me llama la atención que los apóstoles y los creyentes de la iglesia primitiva, alrededor de 2000 años atrás, ellos estaban a la expectativa del regreso del Señor, especialmente del arrebatamiento de la iglesia. Si 2000 años atrás ellos tenían esa convicción, esa fe de que el Señor podía venir en ese momento para llevárselos al cielo, ¿qué más hoy, hermano? 2000 años después. Amén. Oiga bien, no es tiempo de dormir, no es tiempo de perder el tiempo, no es tiempo de chisme, no es tiempo de estar pasando el tiempo hablando por teléfono babosadas, como dicen en otros países. No, es tiempo de buscar a Dios. Amén. Es tiempo de acercarnos a Dios. Amén. Porque la Biblia dice que el que se acerca a Dios, Dios se le acerca a él. Amén. Déjame tomar un poco de agua, hermano. En esta noche vamos a hablar algo que tal vez muchos no han escuchado. Tal vez muchos no se imaginan que existe. Vamos a hablar de un tema bien interesante y tal vez usted dirá, pero la Biblia hablará sobre eso. Miren, mi hermano, en la Biblia encontramos hasta recetas de cómo cocinar. Por si usted no lo sabía. En la Biblia hay recetas que Dios le dio a los sacerdotes de cómo cocinar, de cómo hacer el becerro, de cómo cocinarlo, los ingredientes. Si está eso, pues está lo que yo voy a hablar en esta noche. Aunque esa palabra no aparece directamente en la Escritura, pero la vemos en acción desde el principio. Quisiera que vayan a Génesis capítulo 11. Génesis capítulo 11, leemos desde el verso 1 en adelante,
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Lo tienen? Amén, gloria a Dios. No busca Génesis en Apocalipsis, porque entonces la cosa se pone seria. Génesis es el principio y Apocalipsis el final. Eso está claro. Más claro que eso no canta un gallo boricua, como dicen por ahí. Dice Génesis capítulo 11, verso 1 en adelante, de la siguiente manera. Tenía entonces toda la tierra una sola lengua. Imagínate, una sola lengua. Y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron del oriente hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros, escuche bien, vamos, hagamos ladrillo y cosámoslos como fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron, vamos, escuche bien, y dijeron, vamos, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo. Y hagámonos, ahí es donde quiero que presten atención, un nombre por si fuésemos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno. Escuche bien. Y todos estos tenían un solo lenguaje y habían comenzado la obra. Y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Hasta ahí lo vamos a dejar. Se pueden sentar. Meditando en esta porción bíblica y lo que dice, alabado sea Dios, segunda de Timoteo capítulo 3, me puso a pensar que dentro de la iglesia del Señor en general se está predicando un evangelio que yo le puse como tema. Escuche bien. Cuídate del evangelio que alimenta el ego. Pero cuando comenzamos a analizar la palabra ego, lo que quiere decir, el significado, podemos llegar a la conclusión de que cuando se habla de ego se está hablando de humanismo. Oiga bien. Y si es así, pues se le podría poner como tema también, cuídate del evangelio que alimenta el humanismo. Oiga bien. ¿Y qué tiene que ver eso, pastor, con lo que usted leyó? Si usted lee con cuidado, palabra por palabra, con detenimiento, el capítulo 11 de Génesis presenta un cuadro muy interesante, donde encontramos que la Biblia enseña, alabado sea Dios, que el hombre se había multiplicado al extremo, alabado sea Dios, que llegó el momento que comenzaron a moverse, buscando un lugar donde ubicarse y comenzar, alabado sea Dios, hacer la obra que ellos tenían en su corazón. Fíjense, hermano, que dice el verso 4, y dijeron, vamos, edifiquemos una ciudad, una torre cuya cúspide llegue al cielo. Escuche bien. Y donde yo quiero enfatizar es, y hagámonos un nombre por si fuésemos esparcidos sobre la faz de la tierra. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quisieron decir estas personas cuando dijeron hagámonos un nombre? ¿Sabe qué? Que aquí vemos con mucha claridad
que el pecado que cometieron estas personas fue el deseo de dominar al mundo y su propio destino apartado de Dios, lejos de Dios, sin, alabado sea Dios, depender de Dios. Escuche bien, mi hermano. O sea que desde el principio el hombre se fue inclinando a buscar su propio camino, sus propios beneficios, pero lejos de Dios. Sin alabado sea Dios, depender en nada de Dios. Oiga bien. Fíjense, hermano, que cuando analizamos esto y lo llevamos a lo que hoy usted y yo conocemos como el humanismo, nos damos cuenta, alabado sea Dios, que el humanismo, alabado sea Dios, es algo que desde el principio, escuche bien, se ha ido moviendo sobre la faz de la tierra. Ahora, ¿dónde comenzó el humanismo? ¿Cómo y dónde comenzó? Es la pregunta que nos debemos hacer. Escuche bien, mi hermano. Porque quiero llevarlos a algo muy interesante. Y es que hoy en día, dentro de la iglesia del Señor, se predica un evangelio, no cristocéntrico, sino un evangelio humanista. Un evangelio que lleva al hombre, alabado sea Dios, a centrarse en sí mismo, a buscar sus propios deseos, sus propios intereses y mucho más. Un evangelio sin Cristo, sin Dios y sin el Espíritu Santo. Un evangelio donde el hombre, alabado sea Dios, es el centro. Pero pastores, ¿eso es verdad? Sí, es verdad. Eso no es nuevo. Miren, desde el principio vemos cómo el evangelio comenzó a buscar la manera de que el hombre sea el centro y no Dios. Oiga bien, fíjese, hermano, que una de las grandes enseñanzas de la Reforma Protestante fue la que suprema autoridad de la Biblia, de la palabra de Dios. Oiga bien. Ahora, sobre todo, asunto en la tierra y principalmente en la vida de cada creyente. Esta revelación es el punto más importante que todo creyente debe tener. Que la palabra de Dios, alabado sea Dios, es suprema. Está por encima de todo. Es lo más importante para el hombre. Es la que debe guiar al hombre. Es la que debe educar al hombre. Es la que debe, alabado sea Dios, alimentar al hombre. Oiga bien. Ahora, ¿sabe que la escritura, siendo la escritura escrita bajo la autoridad de Dios, nos muestra una perspectiva divina y no humana? Escuche bien, de los asuntos más importantes, que son las verdades manifiestas y absolutas. Oiga bien. Ahora, lamentablemente el hombre ha buscado prevalecer, escuche bien, por sobre todas las cosas, buscando el dominio y el control de todo lo que existe. Lo vemos aquí, desde el principio, cómo el hombre que Dios había creado se había independizado de Dios al extremo que llegaron a decir, hagámonos un nombre. O sea, el decir hagámonos un nombre, lo que quiere decir es, ya no necesitamos a Dios. Dioses somos nosotros. Fíjense que ellos querían, el proyecto que ellos querían lograr era hacer una ciudad que llegara al cielo. Oiga bien, pero sin Dios. Siempre el hombre ha querido llegar al cielo, pero sin Dios. Pero es imposible llegar al cielo sin Dios.
Oiga bien. El hombre siempre, mire mi hermano, desde que el hombre cayó de la gracia de Dios, desde que el hombre desobedeció a Dios, o sea, hablando de Adán y Eva, y eso trajo por consecuencia el pecado, el hombre comenzó a independizarse de Dios paso por paso. Oiga bien. ¿Sabe que Satanás, conociendo las cosas, sabía muy bien que si lograba que el hombre cayera de la gracia de Dios, eso iba a llevar al hombre a independizarse de Dios al extremo que hoy en día vemos cómo dentro de la iglesia se predica un evangelio donde Dios no es el centro, donde Cristo no es el centro, sino el centro es el mismo hombre. Oiga bien, es peligroso cuando como iglesia, mire mi hermano, escuche bien lo que les quiero decir en esta noche. En las páginas sociales encontramos y vemos diariamente, yo veo diariamente, hombres y mujeres predicando un evangelio supuestamente basado en la Biblia, pero cuando uno analiza el mensaje con detenimiento se da cuenta que ese mensaje es puro humanismo, donde el hombre es el centro, donde el hombre es el grande, donde el hombre se lo merece todo. Pero el problema es que hay muchos creyentes diciéndole amén a este tipo de mensaje. ¿Y sabe por qué? Porque el problema es que la iglesia de este tiempo tiene un problema serio, y es que ha dejado la Biblia a un lado. Y cuando no hay palabra de Dios, cuando no se enseña la palabra de Dios, cuando no se saca tiempo para escudriñar las escrituras, todo lo que el hombre oye cree que es Biblia, que es evangelio, que viene de Dios. Mire mi hermano, es importante que la iglesia en este tiempo vuelva a las escrituras. Porque no todo lo que se enseña y no todo lo que se predica en las plataformas sociales es palabra de Dios. Es una mezcla de evangelio con humanismo, con filosofías humanas, con pensamiento positivo, donde el hombre es el centro, donde se ha sacado a Cristo fuera y el hombre es el centro. Oiga bien, es importante que la iglesia llegue, mire mi hermano, escuche bien. El hombre ha llegado al extremo, especialmente dentro de la misma iglesia, a creer y a pensar que es dueño de todo, que se lo merece todo. Mira lo que dice Romanos capítulo 1, versos 19 y 20. Mira lo que dice Romanos, capítulo 1, versos 19 y 20. Mira lo que dice. Porque los que de Dios se conoce, le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendida por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. O sea, el hombre no tiene excusa, hermano. Y especialmente el cristiano, el creyente, no tiene excusa. Escuche bien, el hombre, alabado sea Dios, se ha centrado tanto en sí mismo que se ha olvidado de que hay un Dios en el cielo al cual le tenemos que dar cuenta. Oiga bien, mi hermano, fíjese que lamentablemente el hombre ha buscado prevalecer, escuche bien, por sobre todas las cosas, buscando el dominio y el control de todo lo que existe, visible e invisible. Eso es lo que dice aquí. Escuche bien. Ahora, en Romanos 1, 21, 23 dice algo que es muy interesante y nos muestra que el humanismo se manifiesta a través de toda la escritura en ciertos hombres y mujeres que se alejaron de Dios. Mira lo que dice Romanos 1, 21, 23. Mira lo que dice. Ahí mismo.
Pues habiendo conocido a Dios, ¿cómo es? No glorificaron a Dios ni le dieron gracia, sino que ¿qué? Se envanecieron en su razonamiento y su necio corazón fue entenebrecido. Escuche bien. Y el verso 23 dice, profesando ser sabios, se hicieron necios. O sea, aquí no está hablando de gente que no conoce a Dios. Aquí no está hablando de gente ignorante. Está hablando de hombres que conocieron a Dios, pero se envanecieron. La palabra envanecer, alabado sea Dios, implica que comenzaron a darse más importancia y pensar que ellos son el centro de todo. Y que son más importantes que Dios mismo. Comenzaron a llenarse de orgullo, de soberbia, de altivez, de arrogancia. O sea que el ego comenzó a enaltecerse al extremo que ellos pensaban y creían que eran dioses. ¿Sabe que el propósito de Satanás era que cuando hiciera caer a Eva, Eva llegara a pensar que era diosa, que era Dios, que no necesitaba a Dios, que no tenía que depender de Dios? Oiga bien. Fíjense, hermano. El hombre comenzó a crear sus propios pensamientos. Escuche bien, lógicas. O sea, pensamientos lógicos quiere decir que ya el hombre no dependía de la palabra de Dios, sino que comenzó a depender de su propio entendimiento. Oiga bien. Ahora, el humanismo no solo es un asunto del mundo, oiga bien, el humanismo no se mueve solamente allá afuera. El humanismo está arraigado dentro de la iglesia del Señor. Yo lo puedo ver a través de mensajes predicados por ciertos predicadores, donde se resalta más al hombre, donde se resalta más la palabra, la filosofía humana que la palabra de Dios. Oiga bien. Mira lo que dice Primera de Juan 4:6. Vamos a Primera de Juan 4:6. Primera de Juan capítulo 4, verso 6 dice, escuche bien, nosotros somos de Dios, el que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos al espíritu de verdad y el espíritu de error. O sea que Juan, en el tiempo de Juan, él comenzó a darse cuenta que dentro de la iglesia del Señor se estaba levantando ciertos tipos de enseñanza que resaltaban al hombre, ponían al hombre por encima de Dios mismo. Y por eso él dice, alabado sea Dios, nosotros somos de Dios, el que conoce a Dios nos oye. ¿Sabe que ya el hombre no quiere escuchar a Dios? Ya el hombre está cansado. Mira, yo vi hoy a cierto pastor. Es un pastor, yo lo conozco, o sea, sé de él, he visto mensajes y enseñanzas de él y sé que es un falso, es un mentiroso. Él mismo se autollama pastor, pero mire mi hermano, lo que él enseña está totalmente fuera de la escritura. Y él dijo en estos días que ya le está cansado de la Biblia. Y muchos de los mensajes que ese hombre predica son mensajes cuyo centro es el humanismo. Y yo he visto cristianos que les gustan los mensajes de él. Lo que me enseña a mí que están errados, no conocen la Biblia, no estudian la Biblia. Mire mi hermano, para usted poder saber si lo que se enseña y si lo que se predica es palabra de Dios, usted tiene que conocer la Biblia. Y el problema es que muchos dicen amén a todo lo que escuchan. Ese es el problema.
Amén. Y aquí le está hablando disparates. Mire, mi hermano, cosas que cuando... Oiga, mi hermano, tenga cuidado. Antes de decir amén, siéntese. Saque tiempo para estudiar la Biblia. Examinar si lo que él está diciendo es bíblico o no es bíblico. ¿Tiene fundamento bíblico o no tiene fundamento bíblico? Por eso Juan dice, el que es, alabado sea Dios. Dice, nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. Oiga bien. Ahora, el humanismo recorre también por la sangre de muchos creyentes en este tiempo, hermano. Y no creyentes también. Pero el mensaje no es para allá afuera. Porque allá afuera esto es normal. Pero dentro de la iglesia, este movimiento humanista está llevando a muchos a alejarse completamente de Dios. ¿Sabe que el humanismo es tan peligroso? Que lleva al hombre, alabado sea Dios, a dejar de confiar, de depender de Dios al extremo, que comienza a buscar otros caminos, otros senderos, otras creencias, filosofías baratas, pensamiento humanista. Mire, el humanismo, alabado sea Dios, es igual, alabado sea Dios, a lo que se conoce como el ateísmo. Porque una de las bases principales del humanismo es el ateísmo. ¿Sabe usted eso? Porque el humanismo, alabado sea Dios, no cree en Dios. Para ellos son dioses. Y ese tipo de enseñanza, ese tipo de movimiento se está metiendo dentro de la iglesia y mucha gente no lo está discerniendo, hermano. No está dándose cuenta lo peligroso que es esto, hermano. Escuche bien. ¿Sabe que el secularismo y el humanismo han invadido la iglesia, hermano? Al extremo que ya muchos pastores y muchos predicadores han dejado de predicar la palabra y ahora lo que enseñan es todo lo que tiene que ver con el humanismo, el secularismo, pensamiento positivo y todas esas cosas. Oiga bien. Fíjese, hermano, que el humanismo tiene como base llevar al hombre, alabado sea Dios, a una motivación emocional y alabado sea Dios y no espiritual. Yo le decía a una persona en estos días que hoy se predica un mensaje que lamentablemente lo que lleva es alimentar el ego, no el alma. Y el evangelio está diseñado para alimentar el alma, no el ego. Pero el mensaje central del humanismo es alimentar el ego. Que el hombre se sienta bien. Que el hombre, alabado sea Dios, se vaya por encima de Dios. Y piense que es más importante que Dios. Que se lo merece todo. Oiga bien. Ahora, el humanismo, el mensaje humanista, no es un mensaje de fe. Oiga bien. El mensaje humanista no, o sea, la persona que se mueve bajo ese tipo de mensaje no se mueve por fe. La fe no existe en ese tipo de creencia, hermano. Escuche bien. La Biblia en ningún lado promueve ni apoya el evangelio emocional o de motivación espiritual. Amén. ¿Usted ha escuchado ese tipo de mensaje? Miren, mi hermano, hoy en día hay muchos predicadores que
el mensaje va dirigido a motivar las personas, no a que las personas crezcan y maduren espiritualmente, que la persona se sienta bien. Por ejemplo, hermano, yo he escuchado frases, hay muchas frases que usan este tipo de predicadores que tienen ese mensaje humanista, y una de ellas es sencilla. ¿Y sabe cuál es? Que tú eres un campeón. ¿Tú has escuchado eso? Oiga, mi hermano, aquí el campeón es Cristo. Eso de que tú eres un campeón, eso es una frase que se usa allá afuera, en el movimiento secularista. O sea, cuando te dicen que tú eres un campeón, lo que te están es motivando. Tú puedes llegar a ser grande, poderoso, pero sin Dios. Oiga bien. Mira, es más, esta es otra frase que ellos utilizan. Tú te lo mereces todo, porque tú eres hijo de Dios. Oiga bien, en cierta manera, Dios quiere bendecirnos. Dios quiere que nos vaya bien. Pero llegar al extremo de que yo piense que me lo merezco todo, amén, hay que tener cuidado. Amén. Porque eso quita a Dios del panorama. Eso pone a Dios como si Dios fuera un genio, donde usted frota la lámpara cuando quiere un deseo, un capricho, ahí sale el genio que deseas, amor. Pero Dios no es genio. Dios no está en una lámpara que usted frota si tiene un deseo y Dios se lo va a cumplir. No me lo merezco todo. ¿Sabe qué yo me merecía? La muerte, el pecado, la maldición. Perderme en el infierno por toda la eternidad. Porque yo fui el que pequé, yo fui el culpable. Cuando usted escucha un predicador que mencione, tú te lo mereces todo, tú eres, alabado sea Dios, lo mejor de este mundo. Oiga bien, mi hermano, escuche bien. O sea que la Biblia no promueve ni apoya el evangelio emocional o de motivación espiritual, no. Sino nos conduce a la renovación de nuestra manera de pensar mediante la palabra de Dios. Amén. Qué bien. Nuestro crecimiento espiritual depende de la palabra de Dios. Amén. Mire lo que dice la Biblia, hermano. En Romanos capítulo 12, versos 1 y 2. Mire lo que dice la palabra del Señor, hermano. Romanos capítulo 12, versos 1 y 2. Mire lo que dice. Dice, así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y el 2 dice, no os conforméis a este siglo, o sea, a este sistema. La palabra siglo aquí es sistema. Amén. ¿Y de qué sistema está hablando? Está hablando del mundo, del sistema del mundo. Y el sistema del mundo está cargado, dominado y gobernado por Satanás. Amén. Y como está cargado, dominado por Satanás, el mundo no cree en Dios. El mundo no busca a Dios, hermano. Mira, hay alguien en la puerta ahí. Dice, no conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. O sea, la Biblia no promueve este tipo de enseñanza. Ahora, pero entonces, pastor, ¿y por qué muchos predicadores enseñan esto? Bueno, porque han echado la Biblia a un lado y ahora son motivadores, no predicadores. Ay, si tú eres el nene lindo de Dios, tú no tienes por qué estar mendigando, tú no tienes por qué estar pasando por esa prueba.
La Biblia me enseña a mí que a través de muchas tribulaciones voy a entrar al reino de los cielos. Mira, mi hermano, si Jesucristo padeció, fue perseguido, lo aborrecieron, lo mutilaron, le dieron 39 latigazos, se burlaron de él. ¿Y nosotros qué somos? La Biblia dice que si queremos servir al Señor tenemos que seguir sus pisadas. Y las pisadas de él no fueron buenas. Es más, la Biblia dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su propia cruz y sígame cada día. O sea, negarnos a nosotros mismos es. Tenemos que, mire mi hermano, buscar la manera de agradar a Dios antes que a los hombres. Oiga bien, la Biblia no promueve la revelación de Dios para la felicidad del hombre, escuche bien, sino para la salvación. Mire mi hermano, muchos de estos predicadores te hacen una invitación para que vengas a Cristo, pero te la hacen de cierta manera que tú piensas que venir a Cristo es que el problema se acabó, ahora me va a ir bien, ahora voy a tener lo mejor. Pero mire mi hermano, ese mensaje está totalmente fuera de lo que enseña la Biblia. Ven a Cristo, que Cristo te va a resolver el problema. Ven a Cristo, que Cristo te va a sanar. Ven a Cristo, que Cristo te va, alabado sea Dios, a resolver el problema económico. Te va a pagar tu cuenta de banco. Oiga, oye, ni que Cristo fuera prestamista. El mensaje de la Biblia no enseña eso. El mensaje de la Biblia enseña, ven a Cristo para que Cristo te borre la maldición del pecado y seas salvo. Amén. El mayor milagro que Dios quiere hacer en la vida de un hombre no es darle $1.000.000, no es resolver el problema económico, es salvarlo. Porque la Biblia me dice a mí, ¿de qué le vale al hombre si ganara el mundo entero y al final perdiese su alma? Pero esta gente, para ganar de esto y para llenar la iglesia, te presentan un mensaje agradable, que no ofenda a nadie. Y esa es una de las enseñanzas del humanismo, que la gente se sienta bien. Mire mi hermano, desde Génesis y Apocalipsis yo veo a Dios ofendiendo a medio mundo. El que me diga a mí que le gustan muchas cosas que dice ahí, yo digo, no tiene que arrepentirte. Porque hay cosas ahí que son duras y ofenden y hacen sentir mal a uno. Pero yo prefiero que la palabra de Dios me ofenda y me haga sentir mal y me cambie y me transforme que una mentira, alabado sea Dios, me engañe y me lleve al infierno. Si en una ocasión el Señor habló tan fuerte que la gente comenzó a irse. Y Pedro le dice, Señor, se fueron. Y dice, si te quieres tú también vete. El Señor hablaba. El Señor sí hablaba. Mire mi hermano, los mensajes más fuertes que usted encuentra en la Escritura son los mensajes del Señor. Oiga bien. O sea que la Biblia no promueve, alabado sea Dios, un mensaje de felicidad, de que el hombre sea feliz. Aquí nadie va a ser feliz, hermano, en un mundo corrompido como este. Sí, vamos a tener paz. Nos vamos a gozar en el Señor.
Pero el Señor nunca mintió y escondió la verdad. El Señor le dijo a los discípulos, y eso para nosotros hoy: en el mundo van a bailar, van a gozar, van a brincar como corderitos. No, eso no fue lo que dijo, no. En el mundo tendréis aflicción. Confiad, yo he vencido al mundo. El mensaje humanista esconde todas estas cosas, pero la Biblia no. Oiga bien, la Biblia no promueve un evangelio de autoestima, hermano, no, o de elevación espiritual. Se parecen hasta Walter Mercado ya, adivinando. Qué bien, sino de amor y obediencia. Mire, mi hermano, ese es el problema. Que al hombre se le hace difícil obedecer. Mire lo que dice Mateo 16, 24. Vamos a Mateo 16, 24. Mateo 16, 24. Oiga bien. La Biblia, alabado sea Dios, nos hace reír. Nos hace sentirnos gozosos de vez en cuando. Nos hace llorar. Pero también en muchas ocasiones nos hace que nos escondamos. Mateo 16, 24 dice, escuche bien lo que dice el Señor. Escuche bien. Dice, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. O sea, que seguir al Señor no es fácil. Para seguir al Señor hay que dejar atrás muchas cosas. Para seguir al Señor hay que pisotear el ego y ponerlo bajo los pies y decir, tú te quedas allá abajo. Porque aquí manda Cristo ahora, no yo. Esto es un mensaje de obediencia, hermano. De sometimiento. Oiga bien. Y mira lo que dice Mateo 10, 38. Oiga, mi hermano, el Señor repitió esto como 4 veces en los evangelios. Mateo 10, 38. Mire lo que dice. Dice, y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Oiga bien, la cruz es tipo de ¿qué? De muerte, de persecución. La cruz es tipo, alabado sea Dios, de sufrimiento, de dolor, de tortura. La cruz es tipo, alabado sea Dios, de aborrecimiento. O sea que el Señor lo que nos está diciendo, si tú me quieres seguir a mí, tienes que estar dispuesto a pagar el precio. No es que todo el tiempo vas a brincar, a saltar como los corderitos. No es que te va a ir bien siempre. Vas a comenzar a experimentar lo que es sufrir por mi causa. Vas a comenzar a experimentar que la gente te va a aborrecer como me aborreció a mí. Pero el evangelio humanista te presenta un evangelio de brinco y salto, de corre para allá, de corre para acá, de entretenimiento. Pero ese no es el evangelio de Jesucristo. Oiga bien, fíjese, hermano, es importante entender que la Biblia no promueve la exaltación o el valor, alabado sea Dios, que lleva al hombre a creerse mejor que nadie. La Biblia no promueve eso. Oiga bien, la Biblia lo que promueve, alabado sea Dios, es una obra redentora. Amén. Donde el hombre, para poder llegar al reino de los cielos, tiene que nacer de nuevo. Amén. Y nacer de nuevo, alabado sea Dios, no es simple. Nacer de nuevo, alabado sea Dios, es comenzar a vivir una vida nueva en Cristo Jesús. Una vida en el Espíritu. Una vida, alabado sea Dios, de obediencia, de sometimiento.
una vida de sufrimiento. Oiga bien, estamos hablando de algo serio, hermano. ¿Sabe qué? El humanismo y el valor del hombre como medio de exaltación espiritual y material es nulo frente a las Escrituras. Oiga bien, cuando todo creyente se expone enteramente a la Biblia, se da cuenta que él, escuche bien, el paradigma que construyó acerca de Dios y sus manifestaciones por medio de la gracia son quizá erróneos y totalmente equivocados. Hoy se presenta un Dios, hermano, que tú puedes vivir como te da la gana y Él te va mal. Y es verdad, te va mal. Pero porque Dios te ame, no quiere decir que Él te va a salvar viviendo como a ti te da la gana. No. Una cosa es que Dios nos ama. Pero la Biblia dice que horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Dios ama a los hombres. Al extremo que Él mismo dice en su palabra que Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios no quiere que los hombres se pierdan. Pero lamentablemente el hombre es el que escoge perderse. Es el que escoge su propio camino. Mire, el evangelio humanista es un evangelio donde Dios simplemente es amor. Ya se parecen a Walter Mercocha. Dios con mucho amor. Y Dios es amor. Pero es fuego consumidor. Amén. Si yo voy a hablar del atributo del amor de Dios, yo tengo que hablar de los otros atributos. Dios es amor, pero es un Dios de justicia. Dios es amor, pero es un Dios, alabado sea Dios, que no cambia. Es amor, Dios nos ama, pero el amor solo nos salva. Usted y yo tenemos que responder a ese amor. Ay, santo, amén. No, que Dios es amor. Y tú puedes hacer lo que tú quieras y vivir como tú quieras y vas a llegar al reino de los cielos. Ni en sueño. Según existe el cielo, existe el infierno. Y esa es otra de las cosas que el mensaje humanista echa a un lado. Dentro de la iglesia. Se habla solamente del cielo, de la gloria, de la bendición. Pero la Biblia me enseña a mí que Dios dice en su palabra que dice, pongo hoy delante de ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge tú. Santo Dios. Amén. Nosotros somos los que escogemos. Después no le podemos echar la culpa a Dios. No, yo escogí mi camino. Muchachos, es importante entender, alabado sea Dios, que tenemos que despojarnos de toda moral y todo valor secular y todo pensamiento humanista. Escuche bien, de esta falsa doctrina del humanismo, hermano. Oiga bien. Y comprender realmente cuál sea la buena y agradable, perfecta voluntad de Dios para la vida de cada uno de nosotros. Así que, mi hermano, hay que tener cuidado. Porque hoy en día lo que hay es una mezcla de evangelio con filosofías baratas en muchos lugares. Como dicen algunos, una melcocha. Yo no sé lo que es eso, pero yo he escuchado gente diciendo una melcocha. Yo no sé qué. ¿Ah? Quiero terminar con esto. En el principio vimos que los hombres escogieron vivir su propia vida. ¿Verdad que sí? Y querer llegar al cielo a su manera. Pero aquí vemos en 2 Timoteo capítulo 2, capítulo 3 lo siguiente. Mire lo que dice la Biblia.
cuál va a ser el carácter de los hombres de los últimos días. Y cuando la Biblia habla del carácter de los hombres de los últimos días, no está hablando simplemente de los de allá afuera, sino dentro de la iglesia. Porque este mensaje es para la iglesia. ¿Y cuál es el carácter de los hombres de los últimos días? Dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. ¿Por qué peligrosos? No es porque iban a haber huracanes, terremotos y todas. No. El peligro era que dentro de la iglesia se iba a levantar un grupo de hombres y mujeres con un carácter contrario al de Cristo. Amén, así es. Y comienza diciendo, porque habrá hombres amadores de sí mismos. ¿Y qué quiere decir eso, hermano? ¿Sabe lo que quiere decir eso? Cuando la Biblia dice hombres amadores de sí mismos, está hablando de hombres ególatras, egoístas, que solo piensan en ellos, que viven una vida completamente para saciar sus intereses. No piensan en los demás, ni en su propia familia. Oiga bien. O sea que esa es parte de el evangelio humanista. El evangelio humanista te hace creer, alabado sea Dios, que tú te lo mereces todo, que tú que te debes amar a ti mismo. Mira, mi hermano, hay que tener cuidado. Porque si yo no amo a Dios, no puedo amarme a mí mismo. Y eso cuando el apóstol dice amadores de sí mismo, lo que está hablando de hombres y mujeres que solo miran por sus propios intereses. No están, alabado sea Dios, con el deseo de ayudar a otros, llenos de egoísmo, de vanagloria, amadores de los deleites más que de Dios. Y eso es lo que se ve en este tiempo, hermano. Predicadores que usted los invita a predicar y lo primero que te preguntan es, ¿cuánto me va a pagar? ¿Sabe que yo tenía un pastor, una vez llamó un predicador de esos famosos? Y cuando el pastor le dijo, quiero que invitarlo a predicar a mi iglesia. ¿Y sabe lo que le dijo el predicador? Bueno, yo cobro $5,000 por predicaciones. Y me tiene que dar un adelanto de 2,500. Y el pastor le dijo, bueno, está bien, sí, váyase a trabajar sobago. Aquí usted no me predica ni en sueño. Y después se atreven a decir que viven por fe. No, eso no es vivir por fe. Eso es vivir del estúpido. Perdonando la expresión. Eso yo le llamo un estafador espiritual. Dentro de la iglesia hay muchos estafadores espirituales. El evangelio no se vende, hermano. El evangelio no es un negocio. El evangelio es la palabra de Dios. Mire, a mí me invitan a predicar y yo no voy pendiente si me van a dar ofrenda o no, hermano. A mí quien me bendice es Dios. Amén. Yo voy dispuesto a hacer mi trabajo. Amén. A lo que Dios me llamó. Pero mire, mi hermano, hay que tener cuidado. Porque hoy en día, como dice el apóstol Pablo, estamos viviendo tiempos peligrosos. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, ingratos, crueles, amadores de los deleites más que de Dios. Así que mi hermano, en esta noche, es lo que le quería traer. Amén. Y espero que esta palabra haya sido de bendición. Que Dios me lo bendiga en esta noche.